Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Doy la bienvenida a una nueva entrevista del podcast La realidad del emprendedor. La entrevista de hoy para mí es súper fácil de realizar, pues porque el invitado y el entrevistado pues es un amigo de hace ya bastantes añitos. No es otro que el bueno de Pedro Suárez. Pedro, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Llevamos ya aquí un ratito de charleta, él y yo, arreglando un poquito el mundo del diseño web. Y nada, la presentación es tan sencilla como decir que, bueno, pues pero nos conocimos en el 2019, si no estoy mal, en un Mm, evento de la AND, en persona por lo menos. mm, ¿Te acuerdas? Que fue la primera vez sí, que estaba estoy con los padres y sí. todo esto, que aunque ya habíamos charlado por mensaje y tal. Y desde entonces, pues yo conocí a este hombre y dije, este tío es un fenómeno, este es de lo mío, este es buena gente. Y no me equivoqué, como me suele pasar, no me equivoqué, tanto para bien como para mal, en este caso para bien. Y desde entonces, pues un amigo, él se dedica al tema del diseño web, me está hablando ahora de esto, todavía. Es decir, porque también me gustaría hablar en la entrevista de los hándicaps o obstáculos que puede parecer que a día de hoy no tenga mucho sentido hacer webs. Hablemos de la IA, hablaremos de las redes sociales. Y básicamente es esto, ¿no? O sea, el objetivo, obviamente, en la realidad del emprendedor siempre intentamos primero conocer un poquito más a la persona detrás del emprendedor o de la marca, pero sobre todo también quiero eso, hablar de cómo está el patio, de vivir y hacer páginas web para otros hoy en día, de cómo se lo monta él mismo desde hace un tiempo y qué hace en la actualidad. Y en definitiva, saber si a pesar de las redes sociales, de la inteligencia artificial y todo esto, a día de hoy sigue teniendo sentido la profesión de diseñador web y si se puede vivir realmente de ello. Así que, sobre todo, si eres diseñador web o piensas serlo, te interesará. Si no, también, porque vamos a hablar de un montón de cosas relacionadas con el emprendimiento. Así que la primera pregunta, señor Pedro, es más personal. Háblanos un poquito de ti. Aunque ya le hemos hablado en otras entrevistas, pero porque la gente asiente un poco, ¿cómo fue este tema de irte a vivir unos años a Reino Unido? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué aprendiste allí? ¿Qué te hizo volver a España? Ujú. Bueno, pues nada, yo soy natural de Jerez de la Frontera de Cádiz y como cualquier otra persona, pues empecé mi formación profesional en el mundo del... No estaba relacionado con el medio, con el diseño web ni mucho menos, estaba relacionado con el medio ambiente, ¿vale? Lo que pasa es que por temas de crisis financiera, la crisis que empezó 2007-2008 y tal, pues nada, yo me fui en un inicio a Barcelona, ¿vale? A intentar sobrevivir, pero aquello era harto imposible. Entonces, bueno, dije, mira, pues hasta que se pase este marrón que hay, van a pasar unos años. Quiero aprovechar, vivir una experiencia fuera, en un sitio, pues bueno, donde tenga oportunidades y pueda aprender un idioma, que en este caso, pues, como lo sabemos todos, el inglés es el idioma más internacional que hay a día de hoy y el que tenía más proyecciones. Entonces, pues yo me fui a Reino Unido, en concreto a Reading, a una zona cerca de Londres, ¿Mm? porque esa zona, pues porque reunía una serie de requisitos que era básicamente tema de empleo, que allí había la tasa más baja de desempleo, y tema de cercanía con Londres, el clima no era demasiado malo, no es lo mismo esa zona que irte a Nottingham o al norte, ¿vale? ¿Mm? Y bueno, realmente me fui digamos, unas expectativas, una mente abierta para ver qué ocurría. Y allí, pues, bueno, después de 4 años y pico, pues di vueltas al principio. No fueron fáciles los comienzos porque yo trabajé de todo un poco. Y ya ¿Mm? después me fui encaminando más en el aspecto técnico. En concreto estuve trabajando para una agencia que le trabajaba al gobierno, al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente. Y ahí ya, pues, estuvimos con temas de sistemas de información geográfica y tal, y conocí a compañeros de trabajo que tocaban la parte más de desarrollo. ¿Qué ocurrió? Que yo llego a un momento dado dije, mira, yo voy a hacer con mi vida algo que pueda tener cierta independencia, ¿vale? Porque yo venía de una situación complicada, mi madre había fallecido de una enfermedad, yo me tuve que ir del país por responsabilidad a un sitio que bueno, que me apetecía, pero realmente no quería, había estudiado mucho, etcétera, y digo, mira, tengo que hacer algo que me guste y que tenga una proyección, ¿vale? Y si no, pues siempre tener mi background
mi formación, etcétera, para intentar conseguir algo. ¿Qué pasa? Que yo vi que lo que me gustaba era el tema del diseño y el desarrollo, empecé a hacer proyectitos y a partir de ahí, pues aprendiendo por mi cuenta, como yo tenía un trabajo que tenía que hacer un número de objetivos diarios, iba temprano, los hacía, en el trabajo me sobraban horas y estudiaba en plan friki. Y ahí fui aprendiendo y fui pues creando mi portafolio desde cero, sin WordPress ni nada, con HTML, CSS, JavaScript y tal. Y después pues empecé a contactar agencias y encontré trabajo a menos de un minuto de donde trabajaba. Ujú, Y ahí me empecé a formar, estuve un tiempo como desarrollador frontend y ya después, pues digo, oye, voy a ver qué hay de la comunidad hispanohablante, ¿no? Esto del autoemprendimiento. Ahí te encontré a ti precisamente y de hecho que me acuerdo que te dije que eran uno de mis referentes porque habíais iniciado todo ese camino, ¿no? Con Fran y Cipión y tal. Y me metí en una mentoría, que fue la mentoría de Antonio G de Inteligencia Viajera, y en un momento dado vi que había posibilidad, dejé el trabajo porque dije, mira, mi pareja trabaja, estoy en un entorno donde hay trabajo, lo que estoy haciendo no es caer en saco roto porque está alineado con mi proyecto, y a unas malas vuelvo con más conocimiento, ¿vale? A trabajar. Y me centré un año en la mentoría. Y a partir de ahí, pues bueno, salí una cosa, trabajo, haz un curso, etcétera, y hasta ahora me pude volver a España, tomando ciertos riesgos, evidentemente, porque no es lo mismo que ahora, que estoy mucho más estabilizado. Me volví a España. Si yo me empecé a formar, pues nada más terminar la mentoría, ya llevamos un tiempo en Inglaterra, compañeros habían vuelto, etcétera, y yo ya me volví bueno, pues con trabajo, pero tuve que apretar mucho los dientes y seguir adelante para llegar hasta ahora. Y eso Para, fue para que me realmente. respondes a todo del tirón. Justamente la segunda pregunta quiero reengancharte ahí, es decir, ¿en qué momento, después de todo esto que nos has contado, este periodo por Reino Unido, vuelves a España? Tú ahí como que dices, esto puedo hacerlo por mi cuenta, alguna mentoría con Antonio G, tal y que cual. ¿Cuál es el punto de inflexión, el momento exacto en el que dices voy all in, como se dice en el póker, con el tema online pase lo que pase? ¿Y cómo fueron esos Eh, inicios, ¿no? Como esos primeros clientes ahí 100% a tu rollo, ¿cómo fue? el tema de clientes vino, a ver, la mentoría me abrió puertas porque la mentoría era una mentoría grupal y ahí había emprendedores de diversos sectores. En el aspecto técnico había poco y la base al final del marketing o del negocio digital hay una parte muy fuerte que es el tema del diseño o el desarrollo web, después está el SEO. Bueno, ahora ha derivado más el copy, el email marketing, etcétera. Pero claro, la web era algo principal. Entonces mucha gente no tenía tiempo, no tenía, tenía cierto miedo a la parte tecnológica, y entonces me empezaban a contactar. Y claro, a lo mejor, bueno, no sé, como tenía más tiempo, precios no eran excesivamente caros, eran compañeros, ahí empecé a ayudarles y me empezaba a salir trabajo. Si quieres hablamos después, pero yo desde el inicio intenté pues darle importancia e informarme al tema del soporte y el mantenimiento y ahí empecé a construir una base de clientes que me retornaban pues unos ingresos que me daban cierta estabilidad. Con eso, más empezar un curso en la escuela nómada, que ahí tenía una buena proyección, más las ganas de volver a España, tanto por mi parte como mi pareja y compañeros que ya no estaban allí, pues dijimos, mira, yo creo que es el momento de hacerlo. Evaluamos un poco, pero no te vayas a pensar que fue todo súper mega planificado. Había pasado ya parte de crisis, compañeros estaban trabajando en España, algunos sí, algunos no. Dijimos, mira, pues unas malas, ¿qué pasa? Pues nada, si tenemos que volver, pues volvemos con garantía y ya está. Pero fue eso. Vale, y obviamente, ¿no? Decías esto como los comienzos, han pasado muchos años, ya no estás igual. En la actualidad, lo comentamos antes de grabar, tienes ahí como una especie de equipo de colaboradores para donde tú no llegas, gente de mucha confianza. ¿Qué tipo de servicios ofreces y cómo luego lo orquestas un poco con el equipo? Sí, a ver, yo principalmente no he querido dar un servicio integral de toco de todo, porque al final abarcas mucho y aprietas poco. Mm.
Y intento hacer, oye, que lo respeto, pero intento hacer lo que está alineado con como mi forma de entender las cosas. Yo tengo una mente o enfoco las cosas de una manera, digamos, simplista, pero tampoco de una forma negativa. Es decir, intento, yo creo que menos muchas veces más. Entonces, prefiero no complicar, centrarme donde me siento a gusto, donde sé que controlo más y que voy aprendiendo cada día, ya sea por curiosidad o porque tengo que resolver nuevos problemas. ¿Vale? Pero no me he querido convertir en una agencia de marketing, ¿vale? Entonces, sobre todo, actuamos en diseño y desarrollo web, sobre todo en WordPress. Sí que es cierto que hemos tratado con otros sistemas de gestión de contenido y divulgamos también web a pelo, es decir, web con lenguajes de programación y lenguajes de marca, HTML, CSS desde cero, aunque no es lo principal. ¿Mm? Tocamos también porque es un nicho, digamos, conectado con el tema del diseño gráfico de logotipo, desde pues, mockups para ebooks y cosas así, ¿Mm? ¿vale? Y después, una parte muy importante de lo que hablamos era el tema del mantenimiento de las webs, migraciones también hacemos, y tema de email marketing. El email marketing, pero a un nivel. A ver, muchas veces las webs cuando se entregan o el cliente tiene una necesidad de una web, pero un sistema de captación de suscriptores, digamos que muchas veces va de la mano. Vale, pues Sí. entonces lo que hacemos es que le hacemos esa integración con la herramienta ¿Mm? para que cuando se suscriban, pues se almacene en la herramienta, se le entregue el regalo, etcétera, y listo. Y también, bueno, ya después, dentro del ámbito de WordPress, temas de tiendas online y escuelas o academias principalmente. Pero muy orientado sobre todo a temas de emprendedor online, sobre todo. Con el miedo que me da a mí, muy a ligera, dicho lo de tema de tiendas online, escuelas online, hostia, yo qué sé lo que hay detrás de eso y la diferencia, ¿no? O sea, un WordPress con una página de este soy yo, contacto y no sé qué, versus lo que implica una tienda online o una escuela online, tela Mm. marinera, ¿no? Esos proyectos, hay mucha diferencia, ¿no? ¿O cómo? Sí, lo que pasa es que, a ver, sí, la mayoría de los proyectos que vienen son clientes que se inician o tienen una base y a ver, salvo casos muy concretos o dentro de cada proyecto que tenga, si tiene unas necesidades concretas, hay que ahí ver el punto crítico y ver si se puede hacer, pues lo típico, vía un plugin o como puñeta se puede hacer. Yo lo que intento hacer siempre es detectar los puntos críticos del proyecto en sí y ver que realmente se puede hacer con solvencia. Si el cliente quiere algo muy específico, se le puede dar una vuelta y planteárselo de una forma que sea lo más sencilla posible, a lo mejor con un plugin tipo Lendas o MemberPress, etcétera, que se pueda hacer y que sea escalable, ¿vale? Normalmente por ejemplo, en el caso de las escuelas, y bueno, tú lo sabes igual hasta mejor que yo, si el valor está en la formación y en poder cobrar, proteger el contenido, no nos tenemos que complicar mucho. Yo lo que intento es bajar los pies del cliente a tierra y decirle, oye, esto es lo fundamental, no te compliques, saca el producto si es prácticamente nuevo, y si tienes comunidad sobre todo, si no lo tienes, créate la comunidad antes. Y ya sobre la marcha, en función de las necesidades de la comunidad, ve añadiendo mejoras. Lo bueno es que con un WordPress tiene base suficiente para crecer. Un ejemplo de ello es la escuela de Antonio de Nómada Digital, que inicialmente se creó con un montón de plugins y después se le metió un desarrollo mucho más a medida Mm. y se incluyen menos plugins, pero porque potencialmente era posible. Entonces, intento pensar también el proyecto a medio y largo plazo para que el cliente no se no tenga problemas de escalabilidad, Mm. ¿sabes? Ya. De limitarlo. Yo es que te veo muy terreno, macho, porque yo, ya te digo, o sea, para mí hablando de punto crítico del proyecto, para mí el punto crítico del proyecto es lo que te digo, lo que intuyo que el cliente puede querer hacer, ¿no? Quiero decir, y las dificultades con las que se va a encontrar. Cuando a una persona le montas una página web en WordPress, van a entender, normal, que luego esa persona a lo mejor quiera cambiar su foto del sobre mí, modificar Mm, unos textos. Eso es relativamente sencillo para lo que lo puede hacer él mismo, ¿no? Ahora, mm, cuando tiene una tienda online que tiene que meterle fichas de producto o una escuela online, ¿no? Claro que tú puedes ayudarle y decir, mira, un Lendas, este es el producto y tal, pero yo siempre me angustio pensando, es que este tío
sí o sí, en el futuro va a querer hacer, quiero vender otro curso, quiero vender packs de 3 cursos, quiero ir soltando el contenido semana a semana y todas esas vainas que es decir, bueno, para, porque esto o no lo vas a hacer y si lo voy a tener que hacer yo, te lo voy a tener que cobrar, no estaba hablado, entonces la ¿no? complejidad viene en eso, ¿no? En lo que se puede hacer con ese otro tipo de proyectos, el no conocimiento, ¿no? La falta de conocimiento del cliente y que pueda el gran Mm. dilema, ¿no? Del malentendido entre lo que se me presupuestó, lo que me entraba y lo que luego yo quiero hacer, y Claro. resulta que esto no incluía o es un añadido. Yo por eso intento, primero, en primer lugar, intento trabajar por email. El tema del WhatsApp yo sinceramente lo odio. Bueno, no, odiar es demasiado, pero no me gusta nada. ¿Por qué? Porque al final tener un seguimiento, en términos de presupuesto, es un suicidio. Yo cojo, estudio el proyecto, me reúno con el cliente, le muestro con un PDF lo que hay y le grabo un vídeo si no me reúno con él, etcétera, y está todo ahí registrado. Si hay algo, algún punto crítico que yo veo, que tengo dudas, lo estudio. Por ejemplo, ahora me llega un proyecto de una cliente que quiere una web de inmobiliaria. Pero ¿qué Mm, pasa? Que tiene ya un CRM. Se quiere quedar con el CRM, pero quiere tener la parte de diseño más bonita. mm, Pues claro, ahora estamos en contacto con la empresa del CRM para ver qué tal, qué no sé qué. Y un compañero, que es quien me derivó la clienta, me dice, oye Pedro, ¿cómo vais con este proyecto? Y le digo, tío, pero es que tengo que investigar, es que yo no me puedo pillar los dedos y decirte que sí, porque después le fastidio a la cliente y está en juego mi credibilidad. Entonces, la fase de investigación es necesaria y, y no hay, y es imperativa, o sea, que es que no hay medias tintas. O se aclara antes o no. Y aquí el perjudicado o la perjudicada puede ser el cliente porque tiene que esperar, pero yo también, porque yo estoy investigando sin cobrar nada. ¿Sabes lo que te Es digo? lo que estaba yo pensando, esa investigación o incluso esa reunión donde te Claro. expliquen lo que quieren y la madre que parió el cordero y los problemas que tienen con el CRM y da igual, si luego no queda en nada, todo ese tiempo no se ha cobrado, macho. A ver, sí que es cierto una cosa, y que hay un aprendizaje para decir, mira, si me llenan proyectos así, pues simplemente le digo que mira, tengo que investigar, me va a llevar tiempo y no lo tengo, o te lo puedo investigar, te voy a dar información, pero te cobro, o simplemente, mira, no te puedo atender este tipo de proyectos porque no me interesa o lo que sea. Mm, Al final tienes tu proyecto y tú, a ver, que no tienes que coger evidente a todos los proyectos, que tú mm, tienes que ver también que si hay un proyecto que te requiere una investigación muy grande y va a poner va a atrasar el resto de proyectos que tienes anteriormente, pues evidentemente me ha pasado con un PrestaShop, por ejemplo, yo pues ahora no me voy a meter con PrestaShop, intento derivarte a alguien. mm, Insisto, más vale una vez colorado que ciento amarillas, que no te va a llegar todo del cielo pintado, ¿sabes? mm, Si ahora a mm. mí me llega una web, un proyecto de, yo qué sé, de Drupal o Magento, pues simplemente le digo, mira, no, porque es que prefiero centrarme en donde estoy. ¿Qué tipo Y de proyectos o servicio has hecho a lo mejor hace un montón de años que con la experiencia has dicho, esto ya no lo ofrezco ni lo vuelvo a hacer ni de coña? claro, pues por ejemplo uno de PrestaShop, que para modificar ciertos diseños le tuve que meter CSS por un tubo, después tuve problemas con el renderizado y tal, y ahí dije que no me Ujú, metía. ¿Qué pasa? Que yo venía de un sistema de gestión de contenido propio en Inglaterra, de una empresa. Claro, y ahí yo estaba acostumbrado a que instalabas como widget o módulos mm, y te venía prácticamente el HTML con pocas cosas. Entonces sí que yo estaba acostumbrado a maquetarlo, digamos, todo a mano. Entonces en el momento que me llegó un proyecto así, pues digo, bueno, pues bien, pero cuando yo empecé a ver el tema de los constructores visuales y todo eso, pues digo, ¿para qué me voy a meter, tío? No. Y además que yo veía que la tendencia era WordPress. mm. Entonces, si la tendencia ahora es WordPress y varios constructores, pues prefiero ir por ahí, evidentemente. Ok, ok. Se nos está poniendo muy técnica la entrevista, ¿eh? Vamos a relajarle un poco a la peña con una pregunta un poco más así. Has hablado de la AND, yo conozco bien a Antonio, la AND, estuviste allí como profesor, ¿no? Impartiendo un curso, dando soporte.
Cuéntame un poquito lo que quieras de cómo fue el paso por la AND, a lo mejor lo más positivo, lo que no tanto, tu experiencia. A ver, la experiencia previa a la AND era inteligencia viajera en la mentoría, que fue muy buena. Evidentemente hubo ahí mucho trabajo. Yo he tenido mucho trabajo desde siempre y bueno, lo recuerdo pues como positivo y como también algo extenuante, sobre todo cuando se lanzó la AND, la primera edición fue bien, fue bastante bien y ya no me acuerdo ya si la segunda por ahí ya fue época de COVID. Y Mm, en el COVID hubo un lanzamiento muy exitoso y después se lanzó al poco otra vez, porque había demanda. mm, Entonces yo ahí también participaba ayudando, porque mi relación con Antonio, aunque ahora estamos más desvinculados, siempre ha sido muy, muy buena y con el equipo y bueno, para mí han sido compañeros, entonces yo me involucré también en su momento. Sí que es cierto que ahí pues igual no tenía tanta demanda de trabajo más disponibilidad en temas de redes sociales, de ayudarle con ciertas cosas y tal, pero ya después me centré más en la creación de los cursos y en dar soporte en los cursos principalmente. Yo estaba ahí para eso. Y fue muy buena porque conocí a mucha gente, mayoritariamente los alumnos, ujú, todo muy bien. Ha habido proyectos que han ido bien, otros que han fracasado y tal, porque ya sabes cómo va esto, mm. pero la experiencia ha sido muy positiva, tanto en contacto, en aprendizaje, en lo económico también fue bien, y para mí fue, digamos, algo necesario para llegar hasta llegar a este sitio donde estoy, porque al final yo, bueno, el tema de el marketing, de gastarte en publicidad, etcétera, está muy bien, pero yo creo en el networking como algo necesario, ya sea a través de compañeros de profesión o clientes. Entonces, a mí lo que me ha funcionado es eso. Y a Claro, es día que de hoy creo eso, perdona, que, es justo el gran melón, ¿no? Porque mucha gente puede decir, sí, sí, si el diseño web y yo sé, bueno, pues con esta herramienta, con otro, con lo más allá, pero el punto es aquí cómo coño me hago visible, ¿no? Cómo consigo clientes, cómo consigo diferenciarme y más allá de diferenciarme, porque bueno, yo puedo ser diferente y puedo ser muy bueno, pero es que la gente que no me ve. Y sin embargo tú no es a través, como que dice, de la web o de que no estás activo en redes sociales, no inviertes en publi. Y tú dices, es que me llegan, como llamas tú, derivados. Vamos a decir, el boca a boca. Pero ¿de dónde coño te sale ese boca a boca? que Bueno, es que como llevas más de 10 años, claro, ya has hecho la bola de nieve suficiente para que seas conocido y tal. Pero al principio, el que no tiene esa bola de nieve, a día de hoy, ¿cómo coño podría hacerse visible o arrancar con eso? claro, a ver, yo inicialmente, claro, yo lo hice de esa manera, así que, pues bueno, para mí la vía fue la mentoría, que me gasté un dinero, pero ya ahí conocí, ponte a 10 personas, y esas 10 personas le hice trabajos a 5 y al final es una semilla que plantas y no todas te salen, pero si te viene uno y de ese uno te viene otro, al final se ramifica, Mm, ¿vale? Y yo eso más o menos lo intuía y siempre, siempre intenté ayudar a la persona y no ser un borde, porque hay mucha gente que como le viene trabajo, no los trata de la manera adecuada. Entonces yo entiendo que eso, cuando pensaba en mí, decía, pues mira, pues Pedro, una persona maja, pero ojo, sin echarme flores, ¿eh? Lo insisto. Eso que parece una tontería, al final ayuda mucho porque al final el negocio es algo donde tiene que haber, evidentemente, un profesional que resuelva problemas, pero se tiene que generar una confianza, una conexión, etcétera. Entonces, yo creo que eso fue ayudando. Eso se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, evidentemente. Sí que es cierto que al inicio todo va más lento, pero si estás en un negocio donde hay necesidades, pues al fin y al cabo yo creo que te van a ir contactando, porque el tema de la web es algo que hoy en día, aunque haya inteligencia artificial, etcétera, va a seguir. Para una persona que se inicia a día de hoy, pues bueno, grupos de mentorías sigue habiendo, que puede ser una buena idea, sobre todo si después, además de aprender, hay una exposición, ¿vale? O te pueden dar trabajo. Hay muchas veces que hay proyectos donde al fin y al cabo salen, el mentor que crea el proyecto necesita de profesionales y muchas veces recurre a los alumnos. Y después, redes sociales. Evidentemente, el tema del blog, que es algo
que parece que pasó de moda, si lo vas construyendo vas a traer tráfico orgánico, pero hoy en día un Facebook o sobre todo Instagram donde te comprometas a crear algo de contenido semanal, etcétera, y si tienes un embudo de captación de suscriptores, por ahí te pueden entrar. Es que tampoco veo yo que haya cambiado la cosa muchísimo. Sí que las tecnologías son un poco diferentes, pero yo haría un híbrido. Mm. Realmente. Haría un Sí, híbrido. a ver, no ha cambiado mucho la cosa, dices tú, las ventas, lo que sí que ha cambiado es que ahora hay como muchísimo más ruido, muchísima más gente, Sí. muchísimo más tal, sobre todo por la parte de las redes, ¿no? Yo añadiría a todo lo que has comentado, para facilitar un poco el asunto, el tema que es muy trillado, pero es que hay que decirlo, de la especialización a lo mejor del nicho, ¿no? Pues Mm. claro, cuando todo era campo, cuando estábamos tú y yo, se podía ser diseñador web de WordPress y tener trabajo. Pero hoy en día ayuda mucho el decir, oye, soy diseñador web, pero para casas rurales o para Ah, odontólogos, ¿no? O para sí, sí, lo que sea. Me estaba yo acordando ahora, por ejemplo, del caso de una persona con la que trabajé y que mentoricé, que se enfocó en eso, en las casas rurales. Y lo que dices tú, claro, porque además luego aparte de que es más fácil acotar, ¿no? Pescar vamos a decir, en ese lago y no en el océano. Luego, para el boca a boca también mola mucho. Esta persona, cuando empezaba a hacer casas, para el tema de las casas rurales, como que, y a lo mejor le tiraba también a asociaciones, que las hay, para toda una comunidad autónoma y una asociación de las casas rurales de toda esa zona, ¿no? Y se metía ahí, y claro, lo que dices tú, poco a poco tu nombre empieza a sonar, uno le habla al otro y tal y que cual, pero claro, no. Es complicado y lleva tiempo como todo, ¿no? No se puede pretender empezar y en 3 meses que te conozca tu perro Pichi, que te recomienden y que todo es, como dices tú, semillita a semillita y poco a poco. Paralelamente, tu canal digital, oye, tu Instagram, quieres hacer contenido en YouTube o sí. lo que sea, lo que sea, móntatelo como más te guste. Pero tal, o de repente hay gente que hace un podcast, te especializas en un nicho, que he dicho antes, odontólogos, voy a entrevistar a odontólogos pero porque me mola a mí ese rollo, o por ejemplo, Ariadna Pastor, ¿no? Se especializó con el tema profesionales de la salud, porque ella venía con un tema de salud y le encanta todo ese mundillo, y enseguida se hizo un hueco, porque ¿cuánta gente hay especializada en hacer webs para profesionales de la salud? No tanta como diseñadores No, web con no. WordPress o con la herramienta X, ¿no? Entonces eso Claro, también es importante, creo yo. sí, sí, sí. Además conozco gente y da más confianza pues una persona que se especialice en ese sector. Sí que es cierto que como contrapartida igual, pues igual si yo soy un cliente potencial y vengo de otro sector y veo, pues digo, pues este hombre es que nada más se especializa en este sector y no me va a poder ayudar. Bueno, pero viene gente más cualificada. Mm, O- claro. pero es probar, no, no es una decisión, evidentemente si no lo cambian mejor, pero que se puede pivotar. De igual manera que hay gente que se ha especializado en desarrollo en WordPress en general y después han pivotado al sector que conozco caso Mm, de la salud o salud mental, etcétera, podría volver atrás en un momento dado. No pasa nada, tampoco es cuestión de estar cambiando, yendo y viniendo, ¿no? mm, Evidentemente. Pero que si en tu sector hay una necesidad, mm, lo normal es que si haces un trabajo coherente te vayan llegando trabajos. Y aquí me acuerdo mucho del que lo decía Fran Escipión, que si hay competencia, mejor, porque indica que el mercado está vivo, ¿sabes? claro. Y hay demanda. No pasa nada. Al final, lo que te tiene que diferenciar de otras personas eres tú, tu marca, y que como tú no va a haber nadie, ser fiel a ti, y ya Mm. está. Y no ser un usurero ni un... Porque al final las mentiras tienen las patas muy cortas Sí. y te van a coger y te va a revertir negativamente. Y es Pero que bueno, para cerrar este tema y antes de ir a lo del tema de la IA y tal, yo te diré una cosa, yo hace mucho que no hago diseños web, o sea, o servicios de ese tipo y tal, pero ya no solo con diseñadores web, me pasa con más gente, o sea, se supone que ahora es como muy difícil lo que comentamos, ¿no? Hacerte visible, hacerte un hueco porque hay mucha peña y tal y que no sé qué, antes era más fácil, no sé cuál, pero luego, tío, a mí me llega un montón de gente o sea, clientes potenciales que me preguntan, oye, es que no encuentro un diseñador web para esto, no encuentro un buen copy, que tal y que no sé qué, no encuentro un asistente virtual de confianza, tú me podrías decir, y yo digo,
¿cómo que no encuentras un diseñador web, que no encuentras un copy, que no encuentras un ente virtual, si hay 800.000 millones? Mm. Entonces, ¿sabes? Se da esa paradoja. Y lo que creo que pasa es que realmente en cualquier sector, lo que decías tú antes de ser majete y tal, quiero decir, no hay tanta gente buena, realmente. Puede haber un montón de todos, pero buenos de verdad y que a la gente le convenzan, o lo que le transmite la web que han visitado, o tal, ya no tantos. Entonces, se da Es ese que tema, ¿eh? yo creo que yo lo comparo un poco, que igual me equivoco, pero con el tema de las reformas integrales de pisos y la albañilería, la fontanería y todo eso. Hay demanda, pero hay muchos profesionales, no todos, por supuesto, que hacen un servicio y saben que lo hacen una calidad que podría ser mejorable, porque saben que le van a llegar mañana otro y van a obtener un rendimiento lo antes posible. Mm, Entonces hay mucha gente que viene escarmentada. mm. No todo el mundo, pero hay mucha gente que viene escarmentada. Entonces ya casi que se lo piensa y muchos te dicen "Es que no encuentro a nadie". Y muchas veces el que no encuentra a nadie es que viene ya escarmentado de otros dos Sí. proyectos anteriores. Sí, y con esa dificultad de decir, es que no sé cómo estar seguro de que este tío o esta tía es bueno. Quieres tú de reforma integral, es que te da miedo. ¿Cómo metes a alguien a pagarle encima un pastón para que te reforme el baño o la cocina? Si, la duda es, ¿cómo sé que esta gente es de confianza? Pues eso pasa en cualquier profesión y con cualquier profesional. Yo creo que lo que pasa, claro, tengo 1.000 diseñadores, tengo 1.000 copies, ¿cómo sé el que es el bueno? Todos me dicen que son cojonudos, pero ¿a quién le pago yo aquí 1.000 pavos o 3.000 pavos o el dinero que sea? Claro. ¿Cómo lo sé? Y Por eso después, recurren al boca a boca, oye, alguien de confianza, porque yo creo que ahí está la barrera, no, no es tanto la dificultad por hacerte visible, sino por transmitir la confianza incluso al que no te conoce. y es complicado muchas veces también porque después se establecen unos tiempos, hay los clientes y todo, no es que sean, no dividamos en clientes y nosotros emprendedores, pero porque yo también soy cliente, pero que tenemos, digamos, un enfoque cortoplacista, que necesitamos las cosas ya, y eso al final genera un mal criterio hacia el profesional si en lugar de entregarte en una semana, por dificultad se entrega en dos. Y entonces ya el concepto es que esa persona no era buen profesional porque no lo entregó y no valora eso, ¿no? O sea que deshilar y ver realmente que lo que te cuenta el cliente que viene escarmentado es real es complicado. Todo es una mezcla de grises, o sea, no es fácil. Al final es parte del emprendimiento y Yo bueno, es básicamente lo que tiene. también te digo otra cosa, ahora que dices lo del cliente que viene escarmentado, no de otra mala experiencia. Sí, claro, puede haberse topado con un mal profesional bien escarmentado, pero a mí, cuando yo hacía servicios, me solía pasar más bien que el que te decía, es que me ha hecho la página web uno que me ha dejado tirado y no sé qué, no sé cuál. Y luego el problema no era que el otro fuera un mal profesional, sino que cuidadito la joya que me venía aquí. ¿Sabes? Porque yo no sé en ese conflicto quién era el responsable. Igual te ha dejado tirado porque no te aguanta ni tu padre y la has vuelto loco. Eso me pasaba a mí mucho. Y de hecho era una Claro. de mis red flags, ahora que dicen los jóvenes, los avisos para decir, cuidadín ese email de, hola, mira, es que necesito que me hagan la web porque estaba antes con un diseñador, pero es que no me convencí, tuvimos problemas y me han dicho que tú no sé qué. Yo decía, uy, 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 uy. A ver por qué se ha salido corriendo. Sabes que puede ser, A mí efectivamente. me ha pasado Me da eso. un mal profesional y esa persona viene rebotada y dice, joder. Pero cuidado, que puede ser también lo contrario, ¿eh? A mí me ha venido un caso parecido y que ya tenía problemas con otros dos. Digo, bueno, pues vale, pero ya después cuando vi cómo fue transcurriendo toda la información, fue un proyecto que yo rechacé. Tú fuiste el tercero. Con el... Yo lo rechacé viendo lo que podía venir. Hubo un email que dijo, es que vengo con tres que son unos que no... Y una serie de cosas que no estaban alineadas con lo Ya. que... Porque, a ver, pues yo te voy a decir, no estaba alineada con mis requisitos, porque claro, yo tengo mi negocio y para eso elijo, para eso me expongo, trabajo, como para en un momento dado decir, pues esta persona no que sea prepotente, sino que es que es mi negocio y al final esto es una relación de, como se dice en latín, quid pro quo, tú me das, yo te doy. Y de igual manera que el profesional me puede elegir a mí, el cliente,
pues yo también o no lo elijo. Y entonces, mm, que no, y bueno, se dice con asertividad y tal, y poco más. Y no es una cosa que me agrade, porque son situaciones que no son agradables tener que decirle a una persona, mira, es que lo que me estás diciendo lo respeto, pero para nada estoy de acuerdo contigo. Yo no soy una persona que a mí eso me guste, pero lo tengo que decir. Y Esto es muy correcto y muy amable. Fíjate que decías, no estábamos alineados, tal, la situación no es agradable. Esta en tía mi no es mente hay gilipollas y me veces. contaba unas películas que se las cuenta a su padre que a mí me deje en paz. Claro, que mi mente hay veces que me dice, y el tío este, o cosas feas, o sea, mi mente, porque yo no lo puedo evitar eso, Eh, pero ya está en ti de decir, mira, pues se lo digo de la mejor manera posible, mira, yo no estoy alineado contigo, me parece muy bien, y O a veces, muchas veces lo más fácil es decir, mira, es que al final no voy a poder porque estoy hasta arriba de trabajo, yo lo siento mucho, chao. mm, Por no dar también, explicaciones o entrar en también, posibles alargar la claro. discusión del... Sí, hay veces en los que incluso puedes recurrir a eso y lo hace, hay veces que incluso forzado porque te puede repercutir de alguna manera. Hay gente que son más tóxicas y que Mm, tienen cierta influencia. Entonces mm, tienes que recurrir a esa mentirijilla, pues decir, mira que no te puedo coger. Vale, ha habido algún momento. Quien no haya mentido en su vida no es humano, creo yo. exacto. Tampoco caer en eso como algo recurrente. Mm, Pero evidentemente es que emprender no es fácil, es una toma de decisiones continua. nos ha jodido. Y Jodido. que Oye, esto, la gente que quiera emprender, que sí. Yo siempre, y esto un día si quieres lo hablamos o en otro podcast y tal, para mí emprender como autónomo o como empresa tiene evidentemente ventajas, inconvenientes. Para mí lo prefiero, aunque hay veces que digo, quiero que me contraten, estoy harto, tal. Pero siempre tener un plan B de no depender de eso. Lo hemos hablado en privado muchas veces, yo lo he comentado, el tema de invertir para tener más libertad y seguir emprendiendo si quieres o no. Eso es mm. muy importante. Entonces yo creo que el mundo digital pues ofrece muchas ventajas y más o menos intentar tener pues un plan de acción para no depender del emprendimiento siempre, porque es algo que te puede llegar a quemar y tú eso lo has vivido también. Coño, por eso puse el nombre La realidad del Hacerlo. emprendedor, porque Ah, yo, vale. ya sabes, yo os comulgo con ese mensaje, trato de traer a personas más o menos que van en la misma línea, yo, gente que solo vende las bondades del emprendimiento y todo lo demás lo oculta en pro de intentar vender lo máximo posible su historia, todo está perfecto, todo respetable. Pero chico, yo prefiero a la gente que como tú, como yo, como todos tantos, va con la verdad por delante y te dice, mira, la realidad es que emprender es jodido de cojones. Que también es verdad que te merece la pena por la libertad que luego tienes, por todo lo que conlleva para tu vida, está genial, pero vamos a hablar las cosas claras. Antes de comenzar, tú y yo hablamos del tema de la paternidad. Es lo mismo. O sea, si me viene a decir alguien que ser padre solo me cuenta la parte maravillosa, oye, no, mira, tiene unas cosas, como todo en la vida, tiene unos pros y tiene unos contras. Y el emprendimiento es lo mismo. El emprendimiento es jodido de cojones. Como suele pasar en la vida, que también esto lo hablábamos hace un poco mucho con la gente, suele pasar que lo que más cuesta, lo que más jode, lo que más trabajo da, lo que más tal, es justamente en la vida lo que tiene por el otro lado la mayor recompensa. Muchas Mm. veces. Sí, Por, sí, por aquello de la totalmente. dualidad del mundo. Lo que más te cuesta es lo que más merece la pena. Lo que apenas cuesta nada, aunque lo tengas y lo consigas, realmente el valor y lo que te va a aportar no es tanto. Yo totalmente de acuerdo contigo, no es para todo el mundo. No creo que, no, o sea, yo creo que el ser humano tiene capacidad para emprender si hay una necesidad y hay una ilusión por aprender y crear un proyecto, sí. Pero mentalmente es una cosa que es un desafío continuo. Hay gente que lo lleva mejor y peor, hay gente que tiene más exposición y quiere crear un equipo. Yo, por ejemplo, no he querido nada crear una mega empresa y tal. No, porque no va. Yo creo que tienes que estar alineado con tus principios y tal, pero que no es fácil. Yo, por ejemplo, desde, yo qué sé, 2016 o por ahí, yo apenas he tenido vacaciones, que no lo recomiendo, pero ahora yo en agosto y lo anuncio a la gente
ponerla en situación, pero para auto reafirmarme. Yo en agosto me iba a coger 3 semanas, que evidentemente el proyecto no se va a cerrar, porque en un principio dije, a la mierda, en agosto cerramos. No, lo que voy a hacer es notificar en julio, junio, julio, este pequeño cambio que va a seguir, porque yo voy a delegar, voy a estar ahí en el radar, pero yo me voy a coger y voy a casi estar en un 90 y largo por ciento intentando descansar. Aunque mi mente hay veces que vuelva y tenga que atender una llamada, vale, pero es que eso, tío, es parte de ser autónomo, entiendo yo, salvo que lo tenga hiper mega delegado. Igual este año sirve de conejillo de India, el año que viene lo hago mejor o peor, nunca, Eso te iba nunca a sé. decir, igual ese 90 y algo a lo mejor el año que viene, con lo que hayas aprendido de este y lo que ha pasado, digas, este es el 100% porque a la mierda, o sea, Claro, lo que delego está delegado y si no se puede resolver, se resolverá a mi vuelta, pero no voy a estar claro. enganchado con él. Y bueno, pero para esto sí, en esta excepción, en esta emergencia, porque en realidad tú no descansas realmente, No, no no. vacaciones realmente. Y también agosto, porque yo no es un mes que me fascine, porque está más petado de gente y tal. Yo la zona de, por ejemplo, de Cádiz se disfruta mucho más en mayo, junio Sí. y Hace muy bueno septiembre. en agosto por ahí, ¿no? Jerez, Cádiz, hace Sí, fresquito. Date una rebequita sí. por si acaso. Se hace buen tiempo, pero es donde detecto yo que hay más tranquilidad, porque evidentemente la gente pues, está de vacaciones y tal, pues entonces aprovecho. Mm. Pero es que si no, tío. Yo no miro, o sea, o llega un momento dado que lo tienes casi todo delegado y tienes cierta incertidumbre, o estar pegado, o sea, mi mensaje es que intentes siempre tener una proyección a medio o largo plazo y no por preocupación, sino por ocupación, es decir, ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿Te ves a tope? Vale, pues te vas haciendo mayor. No, que yo tengo algunos amigos. No, yo dentro de 5, de 8, de 10 años, de otra manera, tío. Yo voy a vivir. Y yo pensaba, y digo, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora para dentro de 5, 10, 8 años Sea, las tener? cosas distintas en tu vida. Claro, porque o tienes un plan B o inversiones o tal, o ese día va a llegar y estás igual, y estás más cansado porque estás más mayor y tienes todo el bagaje de esos 5 años anteriores. Mm. Entonces, sí, vive el presente, vale, está muy bien. Pero, tío, mm, un poco de planificación y de esfuerzo extra que te va a llevar, ¿vale? Pero después va a tener un retorno. Ojo, si tú quieres, que yo respeto a la gente que vive al día, a mí, cada uno que haga en su casa lo que evidentemente quiera, es respetable. Las cosas respetables son respetables. Pero para mí, yo me veo en cada año me tengo que ver más independiente porque quiero tener la oportunidad de, en ese momento, de decir, hasta luego en un 10%, hasta luego en un 90%, hasta luego, chapo, nos vemos. Poner en mi web, poner, ya no ofrezco servicio. Y, Dejarme bueno, vivir, cojones. tener la oportunidad, que esto no quiere decir que esté deseando dejarlo, ¿no? Pero tener la Mm, oportunidad. Ya, ya, no, sí te entiendo perfectamente. Bueno, pero vamos a ir hacia la recta final. Tengo una pregunta que hago siempre, que es la última, y la anterior toca un poco el meollo de lo que yo decía que fuera también un poco el objeto de, vamos, no de debate, sino el aclarar. Si a día de hoy tiene sentido diseñar, o sea, ser diseñador web y coger encargos para otras personas. Es decir, sigue habiendo demanda. Ahora que se dice, la IA, el chat GPT, tú le dices y te hace la web sola en 5 minutos. Plataformas como Wix y otros que también te dicen, no, no, con esto te lo hago casi solo. Incluso con las redes sociales, ¿no? Hay gente que tiene el discurso de, no, hoy en día la web para qué, tu perfil de Instagram, tu tal, y puedes vender por DM y toda esta vaina. ¿Tú crees que esto realmente es así? ¿O esto es el discurso de un porcentaje de pequeño pequeño de gente? Pero sí hay un grueso de gente que sigue entendiendo lo que es tu casa digital, tu campamento base y la necesidad de tener una web. A Cómo lo ves? ver, yo no he sido siempre de respuesta, aunque tengo una mentalidad simple de dar por sentado ciertas cosas sobre todo si son una tecnología nueva.
Yo decir que el diseño web va a seguir siempre o que la IA mañana se va a comer el diseño web, no lo sé. Yo lo que por probabilidad creo que la IA va a comerse pues cierta cuota de mercado, pero que va a dar tiempo suficiente para que el profesional que esté dentro del diseño y el desarrollo web vaya moldando su perfil para seguir haciéndose un perfil competente. Mm, Lo que sí que es sumamente importante, aparte de estar atento a cómo va el tema de la IA en tu sector, es intentar ir formándote, ya sea vía ensayo-error, porque tienes una necesidad y la tienes que solventar para un cliente, o porque dedicas un tiempo a cierta formación. Si te sigues especializando en partes, digamos, más técnicas y que la gente no quiere tocar de media, y estos son clientes o personas que pueden llegar a ser tu competencia, tú sigues siendo competente y tienes capacidad para, en base a esa competencia, monetizar. O sea, yo siempre digo lo mismo. Vale que tú quieras aprender diseño web con WordPress, pero aprende la base de lo que es el diseño, desde el HTML al CSS al JavaScript, tienen una exposición, por eso te va a servir de base para en un futuro, si lo necesitas, salir adelante. Si te cierras en banda porque crees que es difícil, no lo vas a conseguir, pero ten en cuenta que al final todo esto de los lenguajes de programación y tal, que sí, que tiene una curva de aprendizaje, pero lo ha creado el ser humano. Si Pepito lo hizo y hay otro que lo aprende, porque yo no? ¿Vale? mm, No cerrarse a eso y estar atento. Yo creo que va a seguir habiendo oportunidades, porque lo tecnológico tiene que haber gente detrás. No te sé decir, igual llega un momento, un futuro que la IA nos controla a un nivel que, pues bueno, ¿qué ya. te puedo decir? No tengo la varita mágica, pero creo que estamos en una época de transición. Yo creo Mm, y que hay tiempo y capacidad sí. para seguir. Yo pienso que al final, como se suele decir, ¿no? La inteligencia artificial es cojonuda, pero tienes que decirle, o sea, no Los pros, responde porque sí, o sea, el tema no está tanto en la calidad de la respuesta como en la calidad de la pregunta. Y la calidad de la exacto. pregunta depende del humano, quiere decir, y como eso para todo, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho, no, es que ahora programan, ya los programadores no existen. Bueno, pero es que hay que pedirle qué queremos programar y eso lo decide un humano, de momento, Exacto. de Y momento. además, te digo una cosa, yo por ejemplo un día me viene y me dicen, necesito un formulario de suscripción o un test, que cuando se haga el test, si son 14 de 20 preguntas, 14 positivas, o sea, un sí, se deriva a esta página, un no a esta. Y ahora digo, vale, pues lo voy a crear, digo, yo cojo ChatGPT y lo hago, Mm, porque es una cosa acotada. Y ahora lo escribo, y ahora me lo genera. mm, Y estaba bien en un 80%, pero había no fallos, sino que se había utilizado, pues en lugar de checkbox, bueno, un elemento HTML diferente. Pues yo lo cambié, hice un cambio en otra cosita y lo solventé, pero yo tenía la base, mm. No, claro, ¿sabes? tú sabías, pero es que la gente que no sabe, Claro, mira, es como lo del tema es que con el ChatGPT te puedes hacer la web en 5 minutos sola. Vamos a ver, vamos a ver, almas de cántaros. ¿Qué significa hacerse la web? No, porque le doy toda la información en el prompt y le digo mi caso, mi sector, lo que quiero. Vale, muy bien. Para empezar, lo que te va a escupir es lo que tienes que poner en la web. Ojito con los textos que te va a dar, ¿eh? Menuda joyita claro. de texto. Para empezar, o sea, eso, pero es que ni siquiera estamos hablando de eso, porque eso es la parte del copy, de lo que hay que poner en la web. No te está haciendo la parte técnica. Ah, vale, pues le digo que me indique el paso a paso de cómo instalar el WordPress y comprar un dominio y te lo va a escupir. Vale, ¿qué diferencia hay de encontrar eso hace 10 putos años en YouTube? Busca un tutorial. Quiere decir, y significa que porque esa información, esas guías están en Internet hace años, no hay gente que pasa de aprender y de seguir todos esos pasos a pasos y alguien que ya sabe y se dedica a ello se lo haga. Pues esto para mí es lo mismo. Si es que al ser GPT, a la inteligencia artificial, le tienes que ir diciendo tú las cosas que quieres, que necesitas y que todo. Y si no las sabes, porque no eres el profesional, lo más lógico sigue siendo contratar a otra persona.
pero no te claro. lo hace porque sí, no es magia, no es, le doy a un clic y mi web está ya operativa, funcionando y como yo la tenía en la cabeza. No os flipéis, Y no es eso. diferente es que tú, por ejemplo, con un compañero emprendedor que ya a través de toda la interacción que ha tenido con ChatGPT, cuando habla de un entorno de su nicho, que no es técnico, sino es de motivación, etcétera, ya lo conoce. Y entonces le dice, créame un post donde hablo tal, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, tío, es que lo hace como yo. Pero claro, ha aprendido la máquina, está en un entorno que no es técnico. Pero Mm, a mí me ha venido una cliente, Pedro, es que necesito para mañana el Google Analytics y que cuando se hagan clic en un botón se midan las métricas y no sé qué, y te digo, mira, tienes que meter Analytics, Google Tag Manager, dejar pasar un tiempo y yo me lo estás pidiendo un viernes y yo no te puedo ayudar hoy. No puedo. Y ahora me viene y me dice, ojo, que no la estoy culpando, pero me dice, mira, que lo he hecho así porque ChatGPT me ha dicho tal. Y había cogido y ella quería medir las métricas de una página dentro de la web y como propiedad en Google Analytics había puesto la URL de esa página, no había puesto la de la URL principal, más otros fallos de configuración siguiendo ChatGPT y estaba mal hecho. mm, Entonces lo que te vengo a decir es que ella con toda la buena intención lo intentó hacer lo mejor posible, pero no tenía la base claro. técnica para eso. Es que, bueno, eso ya es otro melón, el tema de que el ChatGPT, claro, te va a contestar lo que considera la mejor opción para él y no tiene la capacidad, o sea, para él es cierto lo que está diciendo, independientemente de si Claro, está bien, mal o regular, no tiene esa capacidad de cuestionarse o de tal, ¿no? O lo que estoy diciendo es una soberana mentira, pero como según mi programación, mi entrenamiento del lenguaje, esto es la respuesta que da, el output es este y te lo comes. Si está mal claro, y no tienes las bases para poder identificarlo, es una herramienta. Al final es una herramienta y hay un humano que cuanto mayor conocimiento tiene sobre lo que está queriendo ser ayudado, mejor la herramienta le va a ayudar. Pero alguien que no claro. tiene ni puta idea de cómo hacer una web con la inteligencia artificial te va a costar la misma historia que si te vas a YouTube y dices cómo hacer una web paso a paso. Y ves a un humano Bueno. que te lo está explicando. Lo mismo. Y digamos que cierta ventaja en la parte técnica es que es o A, no A, B y C. Es decir, si yo quiero con Analytics instalar tal, o se hace con eso, o no hay puñetas de hacerlo de otra manera. Pero si después, como compañero mío y yo he investigado, eh, me debo pasar, tengo tantos ingresos anuales, me debo pasar de autónomo a SL y ya está, ¿vale? O situaciones más complejas. Me quiero hacer una SL para invertir y ahora te suelta ChatGPT una historia que después si le dices que repita otra vez, te lo muestra de otra forma y claro, al final cada caso es un mundo, tío. Mm. Entonces, cosas así te la tiene que ver un profesional, sacar tu criterio y aún así, en casos como esos, es conveniente pedir opinión a dos o tres profesionales más para Mm. elaborar tu criterio. Sí, O sí, no. sea, lo que te vengo a decir es que hay casos en los que la inteligencia artificial aplica bien, otros no, y otros que aplicarán en un futuro Claro. perfectamente, pero que en el caso del diseño, por suerte, y el desarrollo, yo creo que hay recorrido y que si no a unas malas y si te ilusiona todo el tema tecnológico y tal, va a haber las personas que sean desarrolladores o diseñadores y tal, van a tener tiempo suficiente para adaptarse y ser competitivos en un área que puede ser y que Claro. va a ser interesante. O sea. Sí. No, yo ya te digo que creo que en lo que aplica al tema del diseño web y la pregunta que planteamos, es decir, ¿sigue teniendo sentido la gente tal o con la IA que no hace falta? Yo creo que sí, que la respuesta es que sigue teniendo sentido. Creo que la mayoría de la gente con dos dedos de frente entiende que tal. Y el que no, el que si tú eres diseñador web, tiene un cliente y te dice, oye, es que esto que me pides me parece muy caro, porque si yo esto me lo podría hacer con ChatGPT y la IA tal, dile, vete, ese cliente no te interesa y punto. O sea, para mí es así de sencillo. Oye, vamos a terminar, Pedro. La última pregunta que hago yo siempre es, ¿cuál crees que ha sido, desde el inicio de toda tu andadura online emprendeduril, la mejor y la peor decisión que has tomado? Wow. Dentro de, Del negocio, a de nivel negocio.
La mejor decisión. La mejor decisión yo creo que ha sido, digamos, intentar tener una ética de trabajo y ser fiel a uno mismo. Yo creo porque al final sería autoengañarme. Y yo creo que, pues bueno, porque Pepito lo haga y monetice más y esté en mi nicho, en sea mi competencia, no lo tengo que hacer igual. Yo tener mis valores, mi escuela, mi columna vertebral y seguirlo a pie juntillas, porque yo creo que yo siempre intento decir a la gente que yo no tengo un marketing, es decir, digamos que es como un marketing ético, miro por el cliente y Mm, quiero que el cliente mire por mí y al final es una relación de que tú me das y yo te doy. Entonces, yo creo que eso tenerlo desde el principio ha sido muy importante porque al final la gente lo nota. Y el que mm. no lo note, pues por supuesto se puede ir a otro profesional y hacer que le haga el trabajo. Y después, me has dicho La error, peor. ¿no? Mm, La peor decisión, no lo sé, tío. La peor decisión que he tomado. No es que hayan sido decisiones o una decisión clara que diga, ostras, es que esto ha sido una catástrofe. mm, Imagínate coger y dar un paso de especializarme en tema de diseño y desarrollo web en WordPress a montar una agencia. Sí que ha habido decisiones que lamento. Eh, sí que ha sido grupal, pero ha sido en parte por mí. A mí nadie me puso un cuchillo en el cuello para hacerlo. Pero sí hacerme ilusiones con proyectos mm, de colaboración, invertir un tiempo y no salir nada. Lo mm, que salió es un aprendizaje, mm, ¿vale? Pero bueno, creo que es parte del desarrollo de un emprendedor. Ya miro más el hecho de las colaboraciones. mm, Tiene que haber una garantía. Es lo que te decía anteriormente. Yo para, por ejemplo, colaborar tiene que haber una conexión con la persona, que tenga valores parecidos al mío, que sea un buen profesional y que el proyecto que proponga tenga cierta garantía. Si no, no me meto, porque de mm, ilusiones no se vive realmente. mm. Y eso me No, está pasó. claro. Me Sí. metí en varios y no fue. Sí, y al final lo que tú dices, bueno, una mala decisión o algo que no sale muy bien, cuando menos si te sabes quedar con el aprendizaje, que todo lo tiene, pues ya está. Y sobre la mejor decisión, estaba pensando, según lo decías, de yo es que soy así con mis valores y creo que el cliente lo nota. Me recordaba a mitad de entrevista cuando decíamos lo de, si lo más difícil no es tanto hacerse ver como que el cliente vea en ti la confianza, Mm, no te conoce, pero que le transmitas la confianza para decir, este no me engaña, este es buen profesional, este va a hacer las cosas. Es eso, es lo que tú consigues hacer. Seguramente tengas un porcentaje de conversión, reunión con un cliente versus trabajo que se cierra siempre que la cosa sea interesante para ti, muy alto por eso. Y eso es muy difícil de conseguir. Así que mm. bueno, amigos diseñadores, diseñadoras web y los que no lo sois, que hayáis llegado hasta aquí, hacedoslo mirar, los que no tengáis interés en el diseño ya habéis llegado hasta aquí, que nos hemos puesto a veces muy técnicos. Pero nada, que cerramos aquí la entrevista. Os emplazo a visitar pedrosuarezweb.com. Si queréis bichar un poquito más de Pedro, si queréis contactarle, pues desde ahí también podréis hacerlo. O suscribiros a Liz Magnet que él tenga ahí en su web y empezar a seguirle un poquito desde ahí. Y por mi parte, poco más. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Pedro. No, que bueno, que un placer. Muchas gracias de nuevo, como otras veces, por bueno, invitarme a tu casa, que siempre es un placer, ya lo sabes. Que siempre poder contar contigo es, bueno, un aprendizaje y vivir muy buenos momentos, porque siempre hemos estado muy alineados desde el principio y yo lo valoro mucho. Así que muchas gracias y nada, que cualquier persona que me necesite para algo, que me pueda contactar para resolver cualquier tipo de duda. Y si es una persona que está pensando en emprender, ya sea en el diseño web o en cualquier otra rama, que si hay una necesidad, que siempre la hay, siempre que intentemos no ser demasiado idealistas, que se animen, que no es fácil. Y que el camino se hace pues sobre la marcha y paciencia, dedicación, intentar ayudar y ya está. Al final el camino se hace solo y se van viendo los resultados, no hay mucho más. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Para mí también ha sido un gusto volver a charlar contigo por aquí.
que ya la anterior, yo me acuerdo que la anterior entrevista ya hace muchos años, muchos, ya mucho tiempo. Creo que Gengis Khan cruzaba Europa Éramos jóvenes. con las tropas y tal. Éramos jóvenes, éramos jóvenes. Sí que es verdad, si me pusiéramos ahora un frame de aquella anterior entrevista a esta, pero bueno, ya me apetecía traerte otra vez en este, bueno, en este nuevo camino que tiene ahora el podcast, porque como siempre traigo a gente que habla desde su verdad y sin historias raras, pues tú tenías que estar también por aquí, porque eres uno de ellos, uno de los nuestros. Así que nada, un abrazo Pedro y un Un abrazo abrazote. a todos los que estáis Venga, aquí. Hasta otra vamos. entrevista. Chao. Chao.